Hola, en esta actividad vamos a calcular las frecuencias absolutas, acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas porcentuales. También vamos a calcular o definir las medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda. Luego vamos a hacer unas gráficas. Lo primero que hay que hacer es analizar los datos que tenemos. Los vamos a pasar a una hoja nueva. Y lo primero que hay que hacer es encontrar los datos requeridos. En este caso, los datos requeridos son el tamaño de la muestra, que es el total de datos que tenemos aquí, el dato máximo, que es el número más alto dentro de nuestra muestra, y el dato mínimo, que es el menor dentro de nuestra muestra. Luego vamos a sacar el rango, el cual se saca restando el dato máximo con el dato mínimo. Luego sacamos el número de intervalo con la fórmula de Sturges. Y vamos a sacar por último la anchura del intervalo, que se calcula con el rango entre el número de intervalo. Entonces lo primero que hay que hacer es poner aquí una pequeña tabla donde vamos a anotar los datos que tenemos. Primero hay que sacar el tamaño de la muestra. Para sacar el tamaño de la muestra hay que usar la fórmula de recuento. Para usar esta fórmula hay que agarrar todos los datos y ya. Como podemos ver, el tamaño de la muestra es de 80. Luego hay que sacar el dato máximo. Para hacer esta operación hay que utilizar la función de max. Y igual seleccionamos los datos y le damos en insertar. Ahora el dato mínimo. Como podemos ver, el máximo es 83 y el mínimo 52. Ahora hay que calcular el rango, el cual se saca con una resta entre el máximo y el mínimo. Ahora hay que sacar el número de intervalo. Para sacar el número de intervalo es necesario primero aplicar la fórmula de redondear más. Aquí en número vamos a insertar el tamaño de la muestra y el número de decimales son 0. Ahora, con esta fórmula que tenemos aquí, hay que aplicar la, la regla de Sturges y la vamos a aplicar aquí adentro. 1 más paréntesis 3.322 por logaritmo logaritmo del tamaño de la muestra. Ok, listo. Así sacamos el número de intervalo. Repito, primero ponemos la fórmula de redondear más. El número va al tamaño de la muestra y en decimales son 0. Después escribimos
la regla de Sturges y ya nos va a aparecer el número de intervalo. Listo. Lo que sigue es calcular la anchura de intervalo, la cual vamos a calcular agarrando el rango entre el número de intervalo. Ahora que tenemos los datos definidos, vamos a empezar a calcular primero los intervalos. Para eso vamos a hacer una nueva tablita. Aquí vemos que tenemos el límite de intervalo que se divide entre límite inferior y límite superior. Estos intervalos los vamos a ir calculando de acuerdo a la anchura del intervalo y al dato mínimo. El primer dato que tenemos es el 52, que es el dato mínimo, y ahora hay que sumar esto con la anchura del intervalo. Y para que se ancle a las demás fórmulas, a las demás casillas, le ponemos signos de dólares. Y ahora lo arrastramos. Antes de arrastrarlo, en esta casilla va a ir el número que nos resultó. Y luego en esta casilla se va a poner este más este. Otra vez con los signos de dólar. Y ahora estas fórmulas las vamos a arrastrar. Nos tiene que dar 83, porque 83 es nuestro dato máximo. Entonces, el mínimo es 52 y el último es 83, por lo que el cálculo resulta correcto. Lo siguiente que hay que hacer es anotar estos intervalos en forma de acotaciones. Para ello vamos a hacer una nueva tabla. Abrimos con un corchete y escribimos 52,55.875 y cerramos con un paréntesis. Luego 52.875,59.75 y así sucesivamente con cada dato hasta tenerlos todos. Y para cerrar usamos un corchete. Listo, aquí tenemos ya los límites de los intervalos y los intervalos en forma de acotación. Lo que sigue de calcular son las marcas de clase, las cuales son un promedio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, aquí vamos a poner una nueva tabla y vamos a escribir marcas de clase. La función que vamos a utilizar es la de promedio. Y en número 1 ponemos el límite inferior y en número 2 el límite superior. Y esta fórmula la arrastramos. Lo siguiente que hay que hacer es calcular las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas son las veces que se repiten los intervalos dentro de los datos. Entonces, vamos a usar la fórmula de frecuencia y vamos a utilizar los datos que tenemos aquí con los datos de los límites superiores. Entonces, lo que vamos a hacer es otra tabla que se llame frecuencias absolutas. Ahora vamos a calcular estas frecuencias absolutas. Para ello, será necesario utilizar la función de frecuencia. En la opción, en los argumentos de función, dice datos y es donde vamos a colocar el tamaño de la muestra. Y en grupos, vamos a colocar todos los límites superiores y vamos a dar control, shift, enter. Esto nos debe dar como resultado aquí todas las frecuencias y los vamos a sumar. Todo esto con autosuma desde aquí hasta acá. Si nos da el número igual al tamaño de la muestra, quiere decir que el resultado es correcto. Ahora vamos a calcular las frecuencias absolutas acumuladas, lo cual es una suma en zigzag entre estos datos.
Entonces, lo primero que hay que hacer es una tablita con el título de frecuencias absolutas acumuladas. Lo siguiente es que primero vamos a insertar el número tal cual viene ahí y el siguiente va a ser el número original de arriba más el número de un lado en forma de zigzag. Y esta fórmula la vamos a rastrear. Como pueden ver, el último dato tiene que ser igual, nuevamente, al tamaño de la muestra, cosa que se puede observar en este ejercicio, ya que la suma es igual al total o el número final que nos dio en frecuencias absolutas acumuladas, que a su vez es igual al tamaño de la muestra. Lo siguiente que hay que calcular son las frecuencias relativas. Para ello, vamos a colocar frecuencias relativas. Aquí vamos a colocar la frecuencia absoluta número 1 entre la suma total de las frecuencias absolutas. Y este procedimiento lo vamos a repetir en todo la tabla. Aquí, como pueden ver, ya tenemos listo las frecuencias relativas y solo queda sumarlas para que nos dé 1. Entonces vamos a utilizar la función de suma y vamos a agarrar todas las frecuencias relativas que tenemos y nos tiene que dar como resultado 1. Ahora, para calcular las frecuencias relativas porcentuales, vamos a utilizar los datos que ya tenemos y solamente los vamos a pasar a porcentaje. La seleccionamos y utilizamos el número porcentual. Esto nos da como resultado un 100%, lo que quiere decir que los datos están bien. Ya que calculamos esto, sigue calcular las medidas de tendencia central. Las cuales son la media, la mediana y la moda. Para esto, primero que nada, hay que identificar cuál es el renglón que tiene más frecuencias absolutas. En este caso, es este de aquí. Por lo que todos estos datos van a ser importantes para realizar este cálculo. Vamos a poner aquí abajo media, mediana y moda y los vamos a sacar con las funciones para corroborar que los cálculos que vamos a hacer estarán bien. Para calcular la media vamos a utilizar la función de media acotada. En matriz vamos a escoger el tamaño de la muestra. Vamos a poner 0. Ahora vamos a calcular la mediana con una función en el cual vamos a utilizar nuevamente el tamaño de la muestra. Vamos a darle a insertar. Y en moda vamos a utilizar la función de moda varios. Y en número vamos a poner el tamaño de la muestra. Insertar. Y da 67. Ahora con estos datos vamos a intentar calcularla por medio de las fórmulas. La primera fórmula que vamos a usar es la de media. Para calcular la media va a ser necesario utilizar igual, abre paréntesis, no, sí, igual suma de estos entre 80 y nos da el mismo resultado que aquí. Ahora vamos a calcular la mediana. Para eso vamos a utilizar igual y vamos a agarrar el límite inferior. Vamos a tomar este y vamos a abrir más 3 paréntesis. Lo vamos a utilizar el tamaño de la muestra entre 2, cerramos paréntesis, menos la frecuencia menos 1, cerramos paréntesis, entre frecuencia, cerramos paréntesis, y a esto le vamos a multiplicar por la anchura. Y listo, aquí podemos ver que nos dio 67.98 y así se calcula la mediana. Ahora lo que hace falta calcular es la moda. Para calcular la moda vamos a usar la siguiente fórmula. Damos clic igual al límite inferior más, abrimos 3 paréntesis, 1, 2, 3, la frecuencia menos la frecuencia absoluta inferior a esa. Cerramos paréntesis, dividimos, abrimos 2 paréntesis y ponemos nuevamente la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Cerramos, ponemos un signo de más, abrimos otra vez la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Cerramos con 3 paréntesis, enter, enter, listo. Abrimos con 2 paréntesis, no con 3.
Y luego a este resultado lo vamos a multiplicar por la anchura, 3.875, y nos da 66.13. Así que aquí ya tenemos las medidas de tendencia central. Ahora lo que hace falta es hacer nuestros histogramas y nuestras gráficas de pastel. Para ello, vamos a utilizar, para el histograma de frecuencias absolutas, vamos a utilizar dos de nuestros datos. La primera tabla va a ser la de intervalos y la segunda tabla va a ser la de frecuencias absolutas. Entonces, aquí vamos a utilizar esta y esta. Ahora vamos a insertar los histogramas. El primero que vamos a hacer es el de frecuencias absolutas. Primero seleccionamos los datos de frecuencias absolutas. Seguimos poniendo los datos aquí hasta terminar los datos y cerramos con corchete, damos que sí. Y aquí estaría nuestro histograma de frecuencias absolutas. Listo. Ahora que tenemos nuestro histograma, sigue hacer lo mismo con las frecuencias absolutas acumuladas. Para eso vamos a repetir el proceso colocando una gráfica de columnas en la cual vamos a seleccionar aquí los datos de frecuencias absolutas acumuladas. Vamos que sí. En eje horizontal vamos a seleccionar frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Y ya que tenemos aquí el histograma, aquí sería necesario poner cada uno de nuestros intervalos. En este caso, se me está haciendo muy difícil hacerlo con este Excel, pero básicamente tiene que estar los datos de la misma forma que en este de al lado. Aquí igualmente hay que tratar de que el ancho de las barras sea lo mayor posible. Y en el título del gráfico, pues vamos a ponerle histograma de frecuencias absolutas acumuladas, enter. Y pues por último sería hacer una gráfica de pastel con las frecuencias relativas porcentuales, las cuales vamos a agarrar de aquí. Enter. E igualmente aquí sería necesario que especificara qué color significa, qué color pertenece a cada intervalo. Y listo, esto sería todo. Muchas gracias.